Lucas capítulo 22, versículo 24 al 54, el versículo 40. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad que no entréis en tentación. En griego bíblico, que no menos de epitutopu eipen autois, prosúgeste me eiselthein eis peirasmon. En el versículo 40 observamos un verbo con el código Strong 4336, prosúgeste. El verbo original es prosúgomai. Es un verbo imperativo presente media segunda plural. Significa orad continuamente para ustedes mismos. Mientras Jesús hablaba sobre su muerte, dando su carne y sangre para el nuevo pacto, para la redención y salvación, sus discípulos discutían sobre quién de ellos sería el mayor. Entonces Jesús dijo: mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. En el versículo 26-27, y añadió que él mismo, siendo su Señor y Maestro, está entre ellos como el que sirve. Sin embargo, como ellos habían permanecido con él, les sería asignado un reino para que pudieran comer y beber en la mesa del reino de los cielos, el reino de Dios, junto con él, y se sentaría en tronos juntos a él, en el versículo 28 al 30. Esta es la promesa y recompensa que Jesús dio a sus discípulos y también a todos los que lo recibieron como su Salvador y Señor. Luego, Jesús les dijo que Satanás intentaría hacer caer a los discípulos en su fe. En el versículo 31-32 dice: dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Jesús le dijo a Simón que había orado a Dios para que no le faltara la fe. Le ordenó que confirmara a sus hermanos, y una vez por todas, en forma activa, con voluntad, tal como él lo había hecho con él. Aquí podemos observar algunos puntos. Jesús le había cambiado el nombre de Simón a Pedro, de pescador de peces a pescador de hombres. Lo había estado llamando Pedro, pero en esta ocasión lo llamó Simón, su nombre anterior, antes de conocer a Jesús, porque precisamente eso es lo que intentaba hacer Satanás, hacerlo caer de la fe de Pedro, como hizo con Judas anteriormente. Como sabemos, Pedro oyó en su fe al negar a Jesús 3 veces. Sin embargo, Jesús oró para que su fe no le faltara, para que pudiera volver a ser Pedro, levantarse nuevamente. Así también a nosotros, Jesús nos mantiene en su oración para que, a pesar de haber caído, no nos falte la fe y podamos levantarnos de nuevo. Pero Pedro, sin comprender lo que Jesús le decía, respondió en el versículo 33, él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y Jesús, ahora llamándolo Pedro, le dijo, y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Jesús agregó en el versículo 36 al 51, le dijo: pues ahora el que tiene bolsa, tómenla, y también la alforja, y el que no tiene espada, venda su capa y compre una. Entonces ellos dijeron: Señor, aquí hay 2 espadas. Y él les dijo: basta, para que mantuvieran firme el corazón sin temblar. Sin embargo, ellos interpretaban que debían usar la espada contra quienes venían a arrestar a Jesús. En Mateo 26:52 dice: entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. Jesús no actuó como los que vinieron a arrestarlos, sino que se mantuvo firme de corazón,
después de haber orado. En el versículo 52-53 dice, Jesús dijo a los principales sacerdotes, a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido contra él, como contra un ladrón, habéis salido con espada y palos, habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis las manos contra mí, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Jesús enseñó a sus discípulos la importancia de orar a Dios y cómo hacerlo como él mismo lo hacía. Orar para no tener en tentación de forma continua para sí mismo, como costumbre, como hábito, como parte de la vida. También nosotros debemos orar para no caer en tentación, porque Satanás siempre estará intentando hacernos tropezar en nuestra fe. Primera Tesalonicenses 5:17 dice, orad sin cesar. La oración de Jesús era de corazón, ferviente y sincera. Se puso de rodillas y pidió que se hiciera la voluntad de Dios y no la suya. En agonía oró intensamente hasta que su sudor caía como grandes gotas de sangre. En el versículo 41 al 44 dice. Y su oración fue fortalecida por un ángel, como nuestras oraciones. En Romanos 8:34 dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. En Romanos 8:26 dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hacemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y cuando vio a sus discípulos dormidos, le dijo, cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza y le dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. En el versículo 45-46. Orar para no entrar en tentación de forma continua para sí mismo. Después de hablar con sus discípulos sobre la importancia de orar y cómo hacerlo, se acercó a Jesús Judas. Así llegó el tiempo de Dios, el tiempo de sufrir y morir en la cruz por la redención y salvación del hombre pecador. Y así Jesús fue arrestado en el versículo 54 y prendiéndole le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote y Pedro le seguía de lejos. Realmente creemos que es de suma importancia mantenernos en oración como costumbre y rutina de vida para no caer en tentación. ¿Sabemos y creemos que nuestras oraciones serán intercedidas por nuestro Jesucristo y el Espíritu Santo?